Aportan para mantener a los aviones en los cielos. Pero sus condiciones de trabajo y su sueldo, dicen, están más bien por los suelos. Por ejemplo, no tienen lo más básico para limpiar los aviones, que son las máscaras, guantes. Usan químicos y se exponen a químicos y todo el tiempo están llamando enfermos. Además, muchos de ellos trabajan bajo un sistema de propinas. Unos hacen $5.75, $6, más las propinas. Pero la gente no sabe que a estos trabajadores se les tienen que dar propina y muchas veces no llegan ni a su sueldo mínimo. Aproximadamente un centenar de los empleados de empresas subcontratistas del Aeropuerto Internacional de Denver suspendieron sus labores para exigir un cambio en las políticas de Prime Flight, que son las que limpian los aviones, G2 y AirServe, que son los que manejan las maletas de los pasajeros. Los huelguistas también le entregaron una petición a las autoridades del campo de aviación. Para que nos ayuden a hablar con las aerolíneas, para que contraten a contratistas responsables y revisen en qué condiciones ellos están trabajando. Yo represento Distrito 36. El representante estatal Michael Wiseman los acompañó en su esfuerzo por conseguir una reunión con la directora ejecutiva del aeropuerto. Toda la gente debe ganar por su trabajo un salario suficiente y respeto por su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los consumidores para apoyarlos? Y llamarlos a las aerolíneas y exigirles que hagan contratos colectivos, exigiéndoles a los city council, a los concejales de la ciudad de Denver, que sean tengan más regulaciones con las subcontratistas de las aerolíneas. Otra manera de ayudar es dándole propina a los empleados que proveen servicios como empujar las sillas de ruedas. Se desconoce cómo es que los viajantes en Denver fueron afectados por la huelga. Sin embargo, hemos visto a nivel nacional que sí se han retrasado un poco los vuelos. Lo que es seguro es que este tipo de manifestaciones no cesarán hasta que logren su cometido. Esto se va a seguir haciendo hasta que los trabajadores sean escuchados. Informó para Noticias Ya Priscila Cabral Pérez, Univisión.